Te voy a contar un poco acerca de las plantas nativas. Las plantas nativas de cada región son aquellas que crecen naturalmente en cada uno de los ecosistemas. Han coevolucionado desde hace miles de años y están muy adaptadas al suelo y al clima, y también están muy adaptadas a las interacciones con la fauna silvestre. Decimos que son la base de las relaciones con la fauna silvestre, ya que son las que proveen refugio y alimento. Las poblaciones de las plantas nativas en un ecosistema se mantienen en equilibrio gracias a que tienen controladores biológicos. Tienen bichitos que se alimentan de sus semillas, entonces no todas van a germinar. Tienen otros que se alimentan de su follaje, entonces controlan su crecimiento. Y en cualquier ecosistema en equilibrio, todas las poblaciones se interrelacionan y se mantienen entre sí equilibradas en cantidad de individuos. Las plantas nativas tienen áreas de dispersión natural, a las que llegan desde un centro de origen a lo largo de cientos y miles de años por distintos factores como el viento, el agua, la dispersión a través de las aves, y entonces se van asentando en esos ecosistemas y se van adaptando a las situaciones climáticas. En contraposición, una especie exótica es aquella que ingresó a un ecosistema de manera voluntaria o accidental, pero está fuera de su área de distribución natural. ¿Cómo puede pasar esto? Un ejemplo muy conocido es el de el agua que cargan los barcos en el puerto de origen y trasladan al puerto de destino llena de semillas que de otra manera no hubieran llegado a esa zona. También pasa que los seres humanos hemos llevado desde un continente a otro plantas y las empezamos a cultivar. El tema es que estas plantas no cuentan con controladores biológicos que mantengan sus poblaciones en equilibrio. Y lo que puede suceder es que prosperen, se aclimaten, se adapten al clima y al suelo de cada ecosistema y se empiecen a multiplicar de manera desmedida. Entonces, generan problemas en las áreas naturales porque crecen en tal cantidad que desplazan a las especies nativas y la fauna local no las conoce. Y entonces, como no tuvieron esa coevolución a lo largo de miles de años, no cuentan con controladores biológicos, no llegaron ni con sus enfermedades ni con sus controladores biológicos de origen. Entonces se vuelven un problema importante porque provocan gran pérdida de la biodiversidad y modificación de nuestros hábitats naturales. Las invasiones biológicas pueden llegar a controlarse, pero son irreversibles. Una vez que una planta llegó y se adaptó a un lugar, es prácticamente imposible erradicarla. Así que tenemos que tener muchísima responsabilidad cuando trasladamos una especie fuera de su área de distribución, porque puede generar un impacto ecológico muy importante. El ejemplo que tenemos, uno de los ejemplos de plantas problemáticas que tenemos en los ambientes naturales del área rioplatense es una planta muy cultivada en jardines y en parques, que es la ligustrina, pero hay un listado de plantas exóticas problemáticas. Esto no quiere decir que todas las plantas exóticas lo sean, pero si querés encontrar más información, podés remitirte a los listados oficiales de plantas exóticas o de especies exóticas problemáticas. Pero volvamos a nuestras nativas. Las plantas nativas brindan refugio y alimento para la fauna silvestre y tienen un montón de usos asociados con las culturas que las conocen. Uso alimenticio, medicinal, tintorios, para fabricar miel, para hacer textiles. Poseen gran valor ornamental y se pueden usar para hacer paisajismo y jardinería de bajo mantenimiento, ya que no requieren grandes cantidades de fertilización agregada, ni requieren grandes cantidades de agua suplementaria, están perfectamente adaptadas a nuestro clima y a nuestro suelo. Y forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural, forman parte de nuestras leyendas, forman parte de la etnobotánica de cada una de las culturas que la conocen. Y actualmente los ecosistemas naturales se encuentran amenazados a causa de los desmontes para la implantación de monocultivos,
a los grandes emprendimientos inmobiliarios que modifican el suelo, y, como les contaba antes, a las especies exóticas con comportamiento invasor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos empezar a conocer a la flora nativa para valorarla. Podemos cambiar nuestra mirada sobre las plantas originarias y empezar a incorporarlas a nuestros jardines para transformarlos en ecosistemas vivos, con numerosas interacciones. En las áreas protegidas hay senderos de bajo impacto ambiental que podemos recorrer para reconocer la flora que allí se encuentra protegida. Podemos producirlas en nuestros viveros para devolverlas a los ambientes naturales y para incorporarlas a los proyectos de forestación y paisajismo. Además, si las cultivamos, podemos tener adelante producciones regionales sostenibles y no extraerlas cada vez del monte, por ejemplo, como sucede con el cultivo, con la producción de plantas medicinales, que muchas se extraen del monte en lugar de cultivarse. Podemos promover su cultivo en producciones agroecológicas, integradas con el entorno, y entonces nos van a dar características a productos de origen especiales de cada una de nuestras regiones, como las mieles, que tenemos mieles de distintos sectores de nuestro país, como las mermeladas, los licores, el arrope de chañar, que es tan característico, las harinas que se pueden hacer a base de semillas de diferentes plantas, pinturas naturales. Son innumerables las producciones regionales sostenibles que deberíamos fomentar para que el cultivo de plantas nativas también se incorpore como recurso productivo. Y por supuesto, necesitamos restaurar estos ambientes degradados. Necesitamos devolver estas plantas que tanto tiempo tardaron en crecer y fueron arrasadas por los desmontes. Así que afortunadamente hay proyectos de restauración ambiental que están trabajando para proteger y devolver a las áreas afectadas por incendios, a las áreas afectadas por desmontes, por inundaciones provocadas por la acción humana. Entonces es muy importante que las plantas vuelvan y que protejamos las áreas que todavía persisten para restaurar los montes. También podemos incorporarlas en el arbolado urbano y en nuestros espacios verdes. Como están tan adaptadas a nuestro clima y a nuestro suelo, van a tener un crecimiento perfecto para todos los espacios verdes urbanos del entorno de las ciudades. Y desde ya, que son la estrategia para aumentar la biodiversidad en huertas y cultivos agroecológicos. Techos vivos con plantas nativas son ideales, porque están totalmente adaptadas a nuestro clima, a la exposición de lluvias, a la exposición solar y a situaciones muy parecidas a las de los ambientes naturales xerófilos o a las de los pastizales. Y jardines para atraer fauna, para atraer aves y mariposas, pueden formar parte de nuestras veredas, de nuestras plazas, de nuestros emprendimientos educativos. ¿Qué especies nativas puedo cultivar? Tengo que remitirme a las ecorregiones de cada una de las costas rioplatenses, porque tanto en Uruguay como en Argentina, las ecorregiones clasifican cómo son los ecosistemas de acuerdo al suelo, al clima y a la distribución de especies naturales. Dentro de cada región vamos a ver que las plantas se distribuyen según el relieve, según el suelo y según la cantidad de humedad del perfil. En la cuenca del Río de la Plata tenemos toda la selva ribereña que va a la margen de los ríos, y la vegetación se asienta en diferentes tipos de comunidades vegetales. Y también tenemos plantas que pertenecen a la ecorregión del espinal y están adaptadas a situaciones de mayor exposición solar y más sequía. Entonces, en esta zona rioplatense dependemos de todo lo que pase en los otros puntos de la cuenca para que las especies naturales lleguen hasta esta zona, aquellas que se adaptan a los inviernos más fríos y a la marcada estacionalidad. Tenemos distintas escalas para estudiar a la flora: ecorregiones, ambientes naturales que se asientan según el tipo de relieve del perfil,
y propiamente las comunidades vegetales, que están formadas por individuos de distintas especies, en donde se forman pequeños microambientes que van a determinar que las corrientes de aire sean distintas, que no sea lo mismo la luz que llega al suelo que aquella que se encuentra por encima de las copas de los árboles. Entonces, las semillas que germinen en cada uno de los ambientes y las plantas que prosperen y se adapten a este lugar serán distintas, aunque estén dispuestas a pocos metros dentro de la misma ecorregión. Acá tenemos simplemente un ejemplo de la belleza de nuestra flora nativa. ¿Conocías algunas de estas flores? Estás a tiempo de conocerlas, estás a tiempo de incorporarlas a tu jardín, a tu balcón, a tu terraza o a la plaza de tu barrio. También podés mostrarlas en tu escuela y cultivarlas como proyecto educativo. Te esperamos en nuestros cursos de reconocimiento y cultivo de plantas nativas. Comunícate con nosotros.